안녕하세요. Nuevo vídeo de canciones coreanas. En este vídeo voy a tratar la letra de una nueva canción de Ailey. Ella fue la ganadora con la canción Goodbye My Love. Para ello vamos a verlo desde mi nuevo cuaderno de partituras. Lo voy a utilizar para tratar las letras de todas estas canciones. La cubierta es bonita, ¿verdad? A ver, la fecha de hoy es 16 de abril de 2021. Como título tenemos 가사 번역, que 가사 es letra de canciones y 번역 traducción. Y la canción que hoy trataremos, hemos dicho que era Goodbye My Love de Ailey. Perfecto, veamos la primera página. Antes voy a explicar a lo que me refiero con ganadora. Y es que todas estas canciones las escogéis vosotros a través de las encuestas en Patreon y YouTube. Así que depende totalmente de vosotros que salga una u otra canción. En la última encuesta de Patreon votaron únicamente 7 personas. Realmente ganó la canción 시작 de Kago con 4 votos. Sin embargo, en la encuesta de YouTube hubo un resultado muy distinto. Votaron hasta 742 personas y salió vencedora, con diferencia, la canción 잠시 안녕처럼 de Ailey. 7 votos son incomparables con los 742, por eso he decidido tratar esta canción. Las encuestas para la próxima canción las encontraréis en la comunidad de YouTube y Patreon. Y ya tenéis disponible la letra de esta canción traducida por mí en Patreon, pero esta es una de las ventajas por apoyarme en Patreon. En Patreon estoy creando todo tipo de material de estudio para la gente que me apoya. Uniéndoos podréis ver todas las letras traducidas hasta ahora. Y ahora sí, vamos a ver varias frases de esta canción y traducirlas al español. La primera línea es bastante sencillita. 눈물은 기억하나 봐. 눈물은 기억하나 봐. Veamos las palabras una a una. 눈물은 son lágrimas. 기억하다 significa recordar. Y la terminación 나봐요 es una de las maneras de expresar una suposición. Por eso he traducido esta línea como parece que mis lágrimas te recuerdan. Cuidado con el te que he añadido. En realidad, en ningún momento se especifica si recuerdan a alguien o a algo. Pero yo creo que por contexto se refiere a ti, por eso lo he añadido así. La siguiente línea es más larga. 지워봐도 지울 수가 없는. 지워 viene del verbo 지우다, que significa borrar. La terminación 아오보다 se utiliza para expresar el intento de realizar algo, pero aquí viene con el 아오도, que sería un aunque gramatical. Hasta aquí lo podría traducir como por mucho que intente borrarlo. Le sigue 지울 수가 없는, de nuevo el verbo 지우다 con la terminación 을 수가 없다, que es como no haber manera posible de hacerlo. Estas dos frases juntas las he traducido como por mucho que lo intente, no puedo borrarte. Fijaos que aquí le he añadido el objeto directo que sería tú. Además, traducir 지우다 como olvidar sería mejor, pero lo he dejado como borrar para no confundiros y ser fiel al verbo. Volvemos con una frase sencillita. 내 전부가 된 그대. 내 전부가 된 그대. 내 sería el posesivo mi. 전부 es todo junto a la partícula de sujeto ka. Luego tenemos 된, que viene del verbo 되다, que es convertirse. Y para acabar, el 그대, que es una manera poética de decir tú. No se utiliza de manera hablada, solo escrita en poesía o canciones. Ordenándolo bien sería tú que te convertiste en mi todo. Vamos con la última línea del vídeo. 한 번쯤은 나를 생각하겠죠? 한 번쯤은 나를 생각하겠죠? 한 번 es una vez, pero detrás le sigue el 쯤, que es para indicar la proximidad de una cifra.
como por ejemplo decir una vez o dos. Le sigue 나를, que es yo junto a la partícula de objeto directo. Y finalmente el verbo 생각하다, que es pensar. Así que es pensar en mí. Pero fijaos que tiene dos terminaciones juntas. El get es como un futuro o suposición, y el yo viene de 지요, que en español puede traducirse como ¿verdad?, buscando la confirmación de la otra persona. Todo esto lo he traducido como al menos una vez pensarás en mí, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y útil para vuestro estudio de la lengua coreana. Os recuerdo a los que me apoyáis en Patreon que tenéis la letra entera traducida. Podréis desbloquear muchas más ventajas, así que animaos a descubrirlas. Aprovecho para mandar un saludo a todos los patrons del canal. Bueno, dadle un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si queréis seguir estudiando y si queréis que el mismo YouTube os avise de los estrenos, dadle también a la campanita. Todos los fines de semana estoy haciendo directos en Twitch, así que echadle un ojo también. 다음에 또 봐요.